Voy a facilitaros una pequeña ayuda para que podáis realizar la tarea global en el apartado de simulación del transformador en vacío y en carga. Una vez tengamos abierto el simulador Crocodile Eclipse, vamos a componer el circuito de esta simulación. Es bastante fácil, pues como veréis, solo tenemos que añadir 3 componentes. Veamos de dónde sacamos esos componentes que forman parte del circuito. Lo primero que vamos a hacer es poner la fuente de alimentación, que como observamos en el circuito es de corriente alterna de 12 voltios 10 Hz. Este componente está situado en el grupo que pone Signal Generator Shunt. Pulsamos sobre él y observamos que la fuente de alimentación de corriente alterna o que nos genere una señal alterna es esta de Signal Generator. La arrastramos hacia el espacio de trabajo y le vamos a cambiar los valores. Para ello pulsamos sobre ella y cambiamos los hercios, que en la simulación nuestra son 10, y el voltaje, que son 12 voltios. No cambiamos nada más. Volvemos hacia atrás y vamos a buscar el segundo componente, que es el transformador, que se encuentra en el grupo de componentes pasivos. Pulsamos sobre él y lo arrastramos al circuito para componerlo. Bien, como veis, la relación de transformación es 20:1. Nosotros vamos a hacer esta primera prueba cambiándole el valor y poniéndole 2:1. Ya vosotros experimentaréis luego con él. Y volvemos hacia atrás para buscar el tercer componente, que como podéis apreciar en el circuito son los aparatos de medida de voltímetros. Pues bien, vamos a buscarlos. Están en el grupo Meters de medidas y pulsamos sobre él y arrastramos, en este caso, voltímetros. Como van a ir puestos en paralelo, los situamos convenientemente en el circuito para unirlos ahora. Bien, ya tenemos todos los componentes principales en el circuito. Ahora solo nos queda unirlos. Para ello, pulsando en una de las esquinas de cualquier componente, nos sale un carrete y arrastrando podemos ir uniendo estos componentes y formando el circuito. Bien, ya tendríamos nuestro circuito funcionando. Si pulsamos en pause, veremos que las medidas del transformador en primario, el voltaje que tiene en el primario es el doble que hay en el secundario. Bien, vamos a verlo mediante una gráfica que nos va a indicar en cada momento cómo va a ir subiendo y bajando la tensión. Para ello vamos a añadirle dos ondas que nos marcarán la medida de la tensión en una gráfica. Arrastramos las ondas y las colocamos convenientemente. Pulsamos sobre esta y otra por aquí. Ahora vamos a añadirle el gráfico para que nos lo marque. Como veis, sale un poco distorsionado, puesto que la frecuencia de tiempo que tiene es bastante alta. Vamos a regularlo. Vamos a poner el máximo en 15 voltios y el mínimo lo vamos a poner en -15 para que tengamos toda la lectura correspondiente. El tiempo lo vamos a poner en milisegundos y lo vamos a poner en 5 milisegundos para que veáis. Bien, podemos darle alguna de las opciones para que se nos pare cuando llegue al final, como autopause when full. Y como veis, ya podemos observar cuál es la lectura del voltaje en el primario del transformador y cuál es la lectura del voltaje en el secundario del transformador. La lectura de color rojo es del primario y la lectura de color azul es de color del secundario. Perdón. Bueno, pues esto sería una parte de la práctica. Ya sabéis que tenéis que hacer una captura de esta pantalla y aportarla en la plantilla de la tarea. En
esto sería el transformador en vacío. El transformador en carga simplemente le añadiríamos una bombillita para que tuviese algún consumo en el secundario y realizar también la misma práctica y ver la relación que existe entre los voltajes de entrada y salida y las intensidades de entrada y salida. Espero que os sea de utilidad y que os haya servido para indicaros cómo hacer esta simulación de la tarea global. Muchas gracias.